Vamos a leer la palabra del Señor en la segunda carta de los Corintios, o a los Corintios, capítulo 2, verso 14. No me parece. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Vamos a hablar unos minutos acerca de este tema. Jóvenes que huelen a Cristo. Jóvenes que huelen a Cristo. Cuando el apóstol Pablo escribía estas letras, esta carta, más particularmente este pasaje de la Escritura, inspirado por Dios naturalmente, tal vez pensaba en el triunfo de algún emperador. El Imperio Romano había surgido en el año 92 antes de Cristo. Durante 15 siglos consecutivamente, el éxito de un general romano dependía de sus conquistas y de cuántos adversarios él pudiera aniquilar. Un general romano llamado Tito entró triunfante por las calles de Roma. Entró triunfante con un candelero de 7 brazos, indicando que un pueblo así había sido derrotado, había sido conquistado y subyugado. Así que prendían este candelabro, este candelero, que desprendía un agradable aroma para vida de los romanos, pero un olor de muerte para los que habían sido vencidos. Posiblemente el apóstol Pablo, pensando en esto, se inspira en el Señor, y Dios le da estas notas y estas palabras para que escriba. Así es que Pablo, apasionado por el mensaje cristocéntrico que él predicaba, dedicó toda su vida totalmente para Dios. De allí que entonces él expresara que un creyente, que un cristiano dedicado completamente a Dios, consagrado totalmente para Dios, debía manifestar de manera espiritual, de manera moral y emocional, un olor a Cristo. Es decir, él está hablando alegóricamente, simbólicamente, está representando algo para que nosotros espiritualmente lo apliquemos a nuestra vida. El apóstol Pablo nos quiere decir que nosotros, entre más cerca, entre más consagrados estamos del Señor o con el Señor, entre más comunión y conexión tenemos con Dios, más de Cristo debemos nosotros mostrar, debemos nosotros ser como Cristo. El olor siempre viene emanado de un cuerpo o un objeto. Esas emanaciones se sienten por el olfato, si es un olor bueno, o por el contrario, si es un olor desagradable. Nuestro olfato está allí, ese sentido que Dios puso para determinar todo este tipo de cosas. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, algunas ofrendas producían olores agradables y otras no tan agradables. Estaba, por ejemplo, la ofrenda del holocausto, que significa quemar y subir un cuerpo de un animal que había sido anteriormente sacrificado, su sangre había sido derramada
y que las partes internas del animal se quemaban en el holocausto, y para algunos posiblemente no desprendía un buen olor, era un olor a carne quemada, pero de alguna manera Dios permitía y quería que se hiciera ese sacrificio y se produjera ese olor. Ese holocausto que significa quemar y subir el olor, el aroma. Y Dios le interesa poner algunos sacrificios directamente al fuego. También estaban, por ejemplo, las ofrendas de flor de harina, que eran más agradables cuando se comenzaban a asar en el lugar, en el carbón, junto a la leña, y el fuego se prendía y se doraban estas tortillas de flor de harina, que eran ofrendas también ofrecidas para Dios. También estaban las otras ofrendas de paz, y cada una de las ofrendas del Antiguo Testamento que producían un olor al olfato, pero que para Dios desprendían y que tenían un significado no literal, pero sí espiritual. Y una de las cosas que nosotros debemos estar aprovechando en este tiempo que nos ha tocado vivir estos últimos días, la iglesia, a través de este aislamiento social en nuestras casas, metidos en nuestros hogares con nuestras familias, es para aprender a tener más contacto con Dios, para ofrecer un mejor sacrificio para Dios. Los jóvenes y las jovencitas, los adolescentes, las señoritas deberían aprovechar más este tiempo, emplear más este tiempo para conocer más de Dios, para escudriñar más la palabra, para orar un poco más, para acercarse más al Señor, porque Dios quiere que el joven cristiano, Dios quiere que el anciano, Dios quiere que el niño desprenda espiritualmente de su vida no solo para Dios, pero también para el mundo. Es decir, que haya un testimonio de vida cristiana en nosotros, de que verdaderamente somos hijos de Dios. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Debemos desprender de nosotros una imagen, una semejanza parecida a Cristo. Deberían decir nuestros familiares, debieran decir la gente del común, la gente del mundo: ese joven, esa joven, ese muchacho, ese pastor, ese creyente se parece a Cristo. Un joven, un hermano que huele a Cristo, que huele a Cristo. Deberíamos aprovechar este tiempo para orar, para estudiar y escudriñar más las Escrituras, porque Dios siempre ha querido mantener una buena comunión con sus hijos. Dios siempre ha querido estar cerca de su pueblo. Es más, Dios nunca se ha ido. Dios siempre ha estado en medio de su iglesia, en medio de su pueblo. Cuando el apóstol Juan, describiendo en Apocalipsis, él dice que vio un candelero de oro con 7 brazos. Dice que cuando él vio un candelero, vio también a uno en medio de esos brazos, o de esos candeleros de oro, de esos 7 brazos, que son las 7 iglesias, fueran las 7 iglesias de Asia. Había uno semejante al Hijo del Hombre. Estaba ahí el Señor en medio de los 7 candeleros, dando a entender este pasaje que Cristo siempre iba a estar y está con la iglesia, porque Él lo había prometido. Jesús le dijo a sus discípulos, y nos lo dice y nos lo recuerda a nosotros: yo estaré con ustedes, o yo estoy con ustedes todos los días de vuestra vida hasta el fin del mundo. Esta iglesia, desde su fundación hasta el día de hoy, siempre ha tenido la compañía de Dios. Dios siempre ha estado con la iglesia. Nunca Dios nos ha dejado solos.
Pero dentro de las esferas, áreas de la iglesia, los diferentes lugares, congregaciones, las diferentes generaciones, ha habido gente, ha habido jóvenes y hermanos que se han acercado más a Dios y que han tenido un testimonio más impactante de Dios en sus vidas y que lo han presenciado las personas del mundo, las familias mismas se han dado cuenta cuando un joven, cuando un hermano, un verdadero creyente está cerca de Dios, y es porque desprende de él, figuradamente, simbólicamente, un olor fragante de Cristo. Se siente a Cristo en esa vida. Se siente la presencia de Dios en ese hombre, en esa mujer, en ese muchacho, en esa muchacha. Porque es un joven que está ahí metido con Dios, en contacto permanente, en conexión directa con Dios, por la palabra, a través de la oración. Cuando Moisés se acercó a Dios, quien lo estaba llamando de en medio de la zarza de fuego, Moisés se acercó. Dice que en la medida que Moisés se iba acercando, hubo un momento en particular donde el Señor le habló de en medio de la zarza y le dijo a Moisés: detente, Moisés, un momento, estás muy cerca, detente, quita primero las sandalias de tus pies, porque el lugar donde te encuentras, el lugar que pisas, es santo. Eso nos da a entender a nosotros que en la medida que nosotros nos estamos acercando a Dios a través de la búsqueda, a través de la oración, a través de la palabra, a través de nuestra consagración, nuestra meditación en el Señor, en la medida que nos estamos acercando al Señor, debemos ir cambiando actitudes. Debemos ir corrigiendo comportamientos y conductas. Debemos ir quitando malos hábitos. Porque en la medida que nos estamos acercando a Dios, Dios nos está diciendo, para poder tener experiencias mucho mejores, más gloriosas, debemos hacer lo que el Señor nos está diciendo. A Moisés le dijo: quítate el calzado. Porque naturalmente las sandalias, el calzado en ese tiempo, los caminos eran pedregosos, polvorientos, tenían que transitar por encima de excrementos de animales por donde transitaban también los burros, los camellos, los caballos, y esas cosas, esas suciedades, ese polvo, esa contaminación, esa basura se impregnaba en los zapatos, en las sandalias de los caminantes. De ahí que tenían que quitarse los zapatos para entrar a las casas, quitarse las sandalias para ir a determinados lugares. El Señor no está ajeno a esto y le dice a Moisés, pero lo dice de una manera figurada. Y esto no es solamente, sino que el Señor sabía que iba a venir una iglesia donde Él iba a aplicar estas cosas de manera espiritual, dándonos a entender a nosotros que en nuestro corazón, en nuestra vida, se iban a impregnar cosas malas, pecaminosas del mundo, que nos iban a contaminar, que nos iban a ensuciar el vestido espiritual que el Señor nos había colocado, porque el joven, el creyente, Dios lo ha revestido con una presencia especial y es la presencia de Cristo, pero ese vestuario posiblemente se iba a empañar, se iba a ensuciar, se iba a contaminar. Y por eso Dios nos dice a través de la palabra que en la medida que nos vamos acercando a Dios, debemos nosotros ir quitando, ir limpiando, ir sacando aquellas cosas que no le agradan al Señor. Gloria al Señor. Hoy el modernismo, la tecnología mal empleada, las diversiones, los pasatiempos, el mundo se ha impregnado, se venía impregnando en muchos jóvenes, en muchos adolescentes, señoritas, en muchos hermanos. Las modas, las costumbres del mundo se habían impregnado en muchos creyentes, en muchos jóvenes. Y esto estaba ocasionando que la iglesia, que la juventud, que el creyente perdiera ese contacto, esa comunión con Dios. Y por eso
Dios, a través de lo que está pasando, creo yo, pienso yo, ahora que muchos jóvenes, que muchos hermanos, aún amigos, están recomponiendo sus vidas, se están acercando con sinceridad ante Dios, están buscando al Señor, pero que ojalá no sea porque este momento de la vida llegó, esta adversidad, esta circunstancia, sino porque Dios les está dando esa oportunidad y están aprovechando de verdad la oportunidad, porque van a seguir consagrados totalmente al Señor. Sea que pare o no pare esto, sea que venga el Señor o se tarde un poco más, pero Dios quiere que nosotros vivamos en esa cercanía con Él. Cuando un joven en la antigüedad, en el antiguo pacto, en Israel, era escogido por Dios para ser profeta o para ser el nuevo rey de la nación, el de ungirlo era otro profeta y lo llevaban a un lugar conocido en ese tiempo como el lugar de la unción. El candidato a ser ungido para ser el nuevo profeta o el nuevo rey, que había sido escogido por Dios para su servicio, el profeta encargado de realizar la ceremonia y ungir a ese nuevo rey o a ese nuevo profeta, llevaba consigo un jarrón lleno de aceite de unción. Ese aceite de la unción tenía unos elementos, unas mezclas de especias aromáticas especiales que desprendían un olor fragante, un perfume exquisito. Esas especias aromáticas que componían el aceite de la unción, quiero mencionarlas, eran la mirra, la canela, el cálamo, la casia, el aceite de olivas y otras especias más. Mezclaban todas esas especias y componían un aceite tan especial, tan maravilloso, que cuando al candidato en el lugar de la unción se le derramaba el aceite de la unción, el hombre, el nuevo rey o el nuevo profeta quedaba impregnado de ese aceite desde la cabeza, corriendo por sus vestidos hasta bajarle a los pies. Era tan impresionante que quedaba tan empapado, tan impregnado, con un olor tan exquisito, tan fragante, que por donde él pasaba, la gente se quedaba mirándolo. La gente se quedaba asombrada, impresionada, y sabía la gente que ese hombre había acabado de salir del lugar de la unción, había sido derramado sobre él el aceite santo de la unción. Olía a un perfume especial, exquisito. De tal manera que el Salmo 133, que usted y yo lo conocemos muy bien, que dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque es como el buen perfume, el buen ungüento derramado sobre la cabeza de Aarón, baja por la barba y toca hasta el borde de sus vestiduras. El buen olor, el buen perfume del sacerdote Aarón, de los profetas antiguos que eran ungidos, del rey David que fue ungido, marcaban una diferencia en esa persona. La gente se daba cuenta que había acabado de ser ungido. La única manera que nosotros vamos a tener una identidad real cristiana es cuando sobre nuestra vida y en nuestra vida se derrama la unción del Espíritu Santo. La única manera en que nosotros vamos a desprender un olor fragante ante Dios, que nuestras acciones, nuestro comportamiento, nuestra forma de ser sea agradable delante de Dios, es cuando somos llenos del Espíritu Santo. Para poder producir un olor fragante ante Dios y necesitamos la investidura del poder del Espíritu Santo. Necesitamos el derramamiento del Espíritu Santo. Necesitamos llenarnos de Dios. Necesitamos llenarnos del Espíritu.
cosas que de nuestra vida se desprenden y que posiblemente no son muy gratas, no producen, no desprenden un olor fragante, un olor bueno, un olor agradable. Es un olor de pronto un poco desagradable. Pero qué bueno que en esta tarde y noche los que están oyendo y los que estamos viendo o viéndonos y escuchando la palabra, pudiésemos reconocer que estamos acercándonos a Dios, pero que necesitamos quitar y cambiar cosas para que Dios nos llene con su presencia y podamos realmente vivir una vida cristiana como a Dios le agrada y como la gente espera que usted y yo vivamos. Que nos pase como al profeta Isaías, que cuando él entró al templo en aquel día, tuvo una experiencia que jamás había tenido antes. Allí al templo llegó como de costumbre, pero ese día iba a ser un día marcado para la historia de su vida, porque él vio sobre el altar, vio como las faldas del Señor, el vestuario de Dios, llenaban el templo. Y dice el profeta que él vio al Señor sentado sobre ese trono alto y sus faldas llenaban el templo. Y él dijo al verlo que iba a morir, porque él, siendo un hombre de labios inmundos y habitando en medio de un pueblo de labios inmundos, sus ojos habían visto al Rey, a Jehová de los ejércitos. Pero la Biblia dice que un serafín que estaba en el altar voló hacia donde estaba el altar del incienso y tomó unos carbones encendidos en unas tenazas. Y con esos carbones el serafín, el ángel, se le acercó al profeta y lo puso sobre su boca el carbón. Y el ángel le dijo: mira, he aquí, esto ahora ha quitado tu culpa y ha limpiado tu pecado. Cuando nos estamos acercando a Dios y cuando la presencia de Dios y cuando la manifestación de Dios se hace palpable, yo estoy seguro que esa misma presencia empieza a limpiar, empieza a santificar, empieza a perdonar, empieza a cambiar el corazón, porque nosotros naturalmente, como humanos, como hombres y mujeres que somos solos, no podemos hacerlo, pero Dios viene en nuestra ayuda para cambiar estas cosas, para que lo que se desprenda de nosotros de ahora en adelante sea un olor fragante delante de la presencia del Señor. Necesitamos, amigos y hermanos, jóvenes sobre todo, tener más contacto directo con Dios. Necesitamos buscar más al Señor en este tiempo. Cuando Jacob y Esaú fueron donde su padre Isaac para que los bendijera, iban a ser bendecidos por su padre. Jacob estratégicamente quería la bendición más grande. Él amaba la bendición de Dios. Aunque Esaú era el primogénito y le correspondía la bendición mayor, se dejó engañar de Jacob. Y mientras Esaú estaba por la montaña de cacería, Jacob fue al cuarto de su hermano y se puso el vestido de su hermano. Su padre Isaac, sus ojos se habían enceguecido, no veía. Y cuando llegó Jacob al lado de la cama de su padre para que lo bendijera, haciéndose pasar por su hermano, una de las cosas que su padre Isaac identificó inmediatamente fue el olor del vestido de Esaú. Una de las cosas que guió a Isaac para bendecir a Jacob fue que Jacob estaba vestido con el traje de Esaú. ¿Cómo se dio cuenta Isaac? Porque olfateó el olor del vestido de su hijo Esaú. Él dijo: oye, la voz es la voz de Jacob, pero el vestido y el vello de la mano es de Esaú. Así que lo que identificó en ese momento para su padre Isaac, para poder bendecirlo, fue el olor del vestido de Esaú. Que nosotros
la iglesia, los jóvenes, hoy más que ayer debemos hacer, ponernos el vestido de Cristo. Dejar de oler espiritualmente a lo que nosotros en la carne olemos. Porque lo que nosotros hacemos solamente o individualmente es un olor desagradable, es algo que no produce nada agradable. Pero cuando nos vestimos con el vestido de Cristo, cuando nos revestimos de Cristo, cuando nos llenamos de su Espíritu, ya no va a ser el vestido del pastor fulano ni el vestido del joven tal, sino que va a ser el vestido de Cristo. Es de la única manera que vamos a agradar a Dios. Es de la única manera que nos vamos a ir con el Señor. Con la presencia de vidas. Necesitamos jóvenes y necesitamos, hermanos y amigos, llenarnos en esta hora de la gracia, porque todavía tenemos un espacio de gracia. Dios ha prolongado su misericordia. Dios ha dado un espacio de gracia para la iglesia, para los jóvenes, para las gentes, para las familias, para que se acerquen a Él, para que tengan contacto con Él, para que dejen de vivir para ellos mismos y comiencen a vivir para Dios. Aprovechemos esta hora de gracia, iglesia, para llenarnos del Espíritu Santo. Ahí en nuestras casas, ahí en nuestros rincones de la habitación, de la sala, del cuarto, donde estemos, podamos levantar nuestras manos al Señor, doblar nuestras rodillas con todo el corazón, buscar a Dios mientras pueda ser hallado, buscarlo de corazón. Llenémonos del Espíritu Santo. Joven, llénate del Espíritu. La palabra lleno viene del griego pleró, que significa cuando un viento fuerte viene y llena la vela de un bote. Llena un bote que es de vela. Eso quiere decir que el joven y el hermano, cuando es lleno, cuando es llena del Espíritu de Dios, cuando es llena del Espíritu Santo, el Espíritu mismo de Dios lo va a guiar, lo va a direccionar, porque cuando esos botes de vela llegaba el viento y llenaba la vela, el mismo viento era el encargado de llevar la embarcación por donde el viento quería moverse. Y la Biblia dice que así es todo el que es nacido del Espíritu, que es como el viento que no sabe de dónde viene ni a dónde va. Nosotros necesitamos la dirección, no de un presidente, con todo respeto. Nosotros no necesitamos tanto la dirección de un gobernante. Hay que respetar y acatar las normas, las reglas y lo que autorizan para que nosotros lo hagamos, y lo estamos haciendo con tal de que no vaya en contravía de lo que dice la palabra. Nosotros estamos recibiendo órdenes de nuestras autoridades, de nuestros gobernantes, pero lo que más necesita la iglesia, lo que más necesita el hombre, no es tanto el direccionamiento de ellos. Necesitamos la guía y la dirección del Espíritu Santo. Necesitamos jóvenes y jovencitas llenas y llenos de plerón, del viento, del Espíritu Santo. Cuando en el aposento alto los apóstoles con los 120 reunidos esperaban la promesa del Señor, la Biblia dice, estaban en una casa. Estaban en una casa como estás tú, como estoy yo. Aprovechemos el tiempo, porque no solamente en las asambleas, no solamente en los campamentos o retiros espirituales donde Dios se manifiesta, también en una casa, también en un cuarto, también en un rincón de la casa, el Espíritu Santo de Dios nos puede llenar de nuevo. Ahora mismo Dios nos puede llenar de su presencia. Dios puede derramar el Espíritu. Dice que cuando estaban en el aposento alto, la Biblia dice que estaban juntos y unánimes orando. Se encerraron allí en la casa.
Se encerraron en el aposento alto a orar por la promesa que Cristo les había dicho que les daría. Pasaron 10 días encerrados en casa, aislados de la sociedad. No estaban en un confinamiento como el nuestro, pero de alguna manera estaban encerrados, aislados en una casa. Y la Biblia dice que al 10º día, en la casa donde estaban reunidos, sopló un viento recio. Un viento recio llenó la embarcación, llenó la vela. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo. El pleró de Dios, el viento de Dios descendió. Amigo, joven, jovencita, si usted quiere agradar a Dios, si usted quiere vivir para Dios, si usted quiere vivir sin pecar contra Dios, usted necesita, y yo necesito, la llenura del Espíritu Santo. Para poder ver cumplidos estos textos de la Biblia en nuestra vida, necesitamos el poder del Espíritu. Mas a Dios gracias, decía Pablo, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Victoria. Esto no es un momento para llorar y entristecernos, que esto es una derrota. No. La iglesia no está en derrota. La iglesia tiene la victoria de Cristo, porque Cristo venció en la cruz del Calvario y nos dio el triunfo a la iglesia. Nos la puso a nosotros. Y por medio de nosotros, Dios dice, manifiesta en todo lugar el olor de... Porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan. Somos grato olor de Cristo. Y en los que se pierden, a esto ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquel para vida. Quiero decirle finalmente, Cantar de los Cantares, el capítulo 3, versículo 6 dice esto. ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo? Sahumada, escúcheme hermano, joven, amigo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático, dice el escritor a los Cantares, hablando de la iglesia. ¿Quién es esta que sube del desierto? La iglesia está en el desierto del mundo. La iglesia está viviendo un mundo y no es ajeno a nosotros. Pero la iglesia, aunque esté en el desierto, hay una promesa de parte del Señor. Vamos a subir del desierto. Vamos a elevarnos de este desierto. Vamos a subir hacia las nubes. Vamos a subir hacia el cielo. Y el escritor, inspirado por Dios, Dios mismo diciendo, ¿quién es esta que sube de ese desierto como columna de humo, sahumada de mirra, de incienso y de todo polvo aromático? En la iglesia. Cristo viene por la iglesia y la iglesia va a comenzar a ascender, va a comenzar a subir, se va a comenzar, va a llegar hasta las nubes la van a esconder, vamos a desaparecer de la vista del mundo, de la vista de los hombres. La iglesia va a estar un día en el encuentro con Cristo, finalmente en el cielo. Pero los que vamos a volar, son aquellos que estemos saturados, que tengamos en nuestra vida la compañía, la presencia del Espíritu Santo, que estemos impregnados del olor a Cristo, que estemos identificados realmente con Cristo, que el Espíritu de Cristo esté morando con nosotros. Hermano, una iglesia, un joven que huele a Cristo, para que cuando Él venga seamos testimonio vivo para los que se salvan, pero también dejemos testimonio a los que se pierden. Dice que cuando Noé construyó el arca por la fe, que sucederían después,
Pero por esa fe y por el testimonio que dejó Noé, condenó al mundo de ese tiempo. Así no nos crean a nosotros. Así muchos nos crean. Ojalá de nuestra familia, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, muchos crean en este momento. Pero si muchos no creen, vamos a dejarles testimonio. Que un día les predicamos el Evangelio, que un día vivimos para Cristo y que ellos no tienen excusa delante de Dios. No tenemos excusa. Esta 6 de la noche. Sábado 4 de abril del año 2020. Necesitamos jóvenes, hermanos y hermanas, impregnados de Cristo, con el Espíritu de Cristo en sus vidas. Hermano, yo te quiero invitar en esta noche a que allí desde nuestra casa, todos estos días, nos acerquemos más a Dios. Quitemos las sandalias de nuestros pies, quitemos lo malo, quitemos lo dañino, quitemos de nuestra mente esos pensamientos feos, de nuestro corazón esas acciones dañinas, perjudiciales. Santa. Vivamos un culto permanente para Dios, un culto agradable. Seamos para Dios eso. Si tenemos que pedir perdón, pidamos perdón. Si tenemos que perdonar, perdonemos. Dejemos los rencores, limpiémonos de los odios, limpiémonos de la rencilla, limpiémonos de las iras, de las contiendas, limpiémonos de todo aquello que desagrada a Dios y comencemos a acercarnos más a Él. Y yo estoy seguro que el Espíritu de Cristo nos va a estar llenando y nos va a estar llenando y nos va a estar llenando de tal manera que cuando Él venga estemos preparados.